Hola chicos, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a empezar viendo la primera clase de continuidad y asíntotas, ¿bien? Esta clase les será útil para trabajar hasta el ejercicio 4 de la guía de trabajos prácticos, aunque pueden avanzar más si quieren, ¿bien? Empecemos recordando la definición de continuidad, ¿sí? Decimos, sea una función f de x, ¿bien?, y un número x0 perteneciente a los reales, diremos que la función f de x será continua en x0 si y solo si se cumplen tres condiciones. Primero, la función está definida para x0, es decir, existe un valor de la función para x igual a x0. O sea, si yo voy a la función y en el lugar de x reemplazo este número x0, voy a poder calcularla, ¿bien? Segunda condición de continuidad. Existe el límite con x tendiendo a x0 de la función. Bien, importantísimo. Recordemos, no es lo mismo calcular el límite con x tendiendo a x0 de una función que el valor de la función para x0. Bien, cuando yo me fijo cuánto vale la función para un x0, lo que estamos haciendo es ver un valor exacto de la función en x0. En el caso del límite estamos viendo a qué valor se me acerca la función cuando nos acercamos a x0 sin tocarlo nunca, ¿bien? Tercera condición de continuidad. F de x0 deberá ser igual al límite con x tendiendo a x0 de f de x, ¿bien? Gráficamente, que la función sea continua en x0 significa que en x0 no hay un punto vacío o un hueco, no hay saltos, no hay asíntotas, sino se corta la función. Bien, para que ustedes entiendan esto. Es por esto que f de x0 debe ser igual al límite con x tendiendo a x0 de f de x para que la función sea continua. Bueno, veamos en este ejemplo gráfico, ¿sí? Es similar al ejercicio que ustedes tienen en el 2 en la guía. Bien, un poquito más largo, más complejo, en donde se pide analizar la gráfica y determinar en qué puntos de la misma se presentan discontinuidades, como así también clasificar dichas discontinuidades. Bien, tenemos tres tipos de discontinuidades, que esto ya lo vieron en la teoría, ¿sí? Hay un PDF en la plataforma, recuerden, hay videos también, pero ¿qué tipos de discontinuidades tenemos? Tenemos la discontinuidad evitable, que se presenta cuando no existe la función para un cierto valor, pero sí existe el límite. O existe la función, existe el límite, pero son distintos, ¿bien? O sea, para que la discontinuidad sea evitable, el límite sí o sí debe existir. Bueno, veamos ese caso en esta gráfica donde tenemos discontinuidades evitables. En x igual a menos 1 hay un hueco, un punto vacío. Eso significa que la función no existe para x igual a menos 1, ¿bien? Ahí se está presentando una discontinuidad evitable. Si ustedes se fijan, la función no existe para x igual a menos 1, sin embargo, el límite con x tendiendo a menos 1 por izquierda y derecha tienden al mismo valor, que es un valor finito, o sea que si el límite sí existe, ¿bien? ¿En dónde más se nos está presentando una discontinuidad evitable? Tengan en cuenta que debe existir el límite, ¿bien? Para que sea evitable. Y este caso es en x igual a 3. El límite con x tendiendo a 3 de la función existe, ¿sí? Pero es distinto al valor de la función para x igual a 3, ¿bien? Ese punto vacío que ustedes ven en la gráfica o hueco significa de que ahí no, o sea, la función cuando x vale 3 no está definida en ese hueco, sino en el puntito lleno que está más arriba. O sea, la función existe para x igual a 3, pero es distinta al límite, ¿bien? Discontinuidad evitable, entonces, resumiendo, sí o sí debe existir el límite de la función con x tendiendo al valor donde se está estudiando la discontinuidad, ¿bien? ¿Qué otro tipo de discontinuidades tenemos? Bien, tenemos la discontinuidad esencial de primera especie, ¿bien? En este caso, el límite no existe, ¿sí? Siempre que tenemos discontinuidad esencial, el límite no va a existir. Solamente existe en la discontinuidad evitable, ¿bien? Bueno,
En el caso de la de primera especie, ninguno de los límites laterales puede tomar un valor infinito, ni positivo ni negativo, ¿bien? O sea, el límite no existe, pero la razón por la que no existe es que los dos laterales son distintos. O sea, el límite lateral izquierdo sí va a existir y va a ser un número finito. El lateral derecho también va a existir, pero van a ser distintos entre sí, ¿bien? En la gráfica, ¿cómo lo vamos a identificar? Ustedes van a ver un salto finito, ¿bien? Vamos a ver en qué puntos de esta gráfica se está presentando una discontinuidad esencial de primera especie. En x igual a menos 5, fíjense en que hay un salto. Si x tiende a menos 5 por izquierda, la función se acerca a un valor distinto que si x tiende a menos 5 por derecha, ¿bien? Lo mismo ocurre en x igual a 8 y en x igual a 10. Hay un salto finito, ¿sí? Este sería el segundo tipo de discontinuidad. Entonces ya vimos la evitable, el límite sí o sí debe existir. O sea, lo que no va a existir es el valor de la función, o va a existir el valor de la función y va a ser distinto al límite, ¿bien? Eso es en la evitable. Luego tenemos las discontinuidades esenciales, ¿bien? Que en este caso el límite no existe. En la de primera especie, el límite no existe, pero la razón por la que no existe es que los dos laterales son distintos, pero los laterales sí existen, ¿bien? Toman un valor finito, o sea que los laterales sí existen, pero son distintos entre sí. Ahora veamos la discontinuidad esencial de segunda especie. En la discontinuidad esencial de segunda especie, alguno de los límites laterales o ambos va a ser infinito. Recuerden que un resultado infinito del límite significa que el límite no existe, ¿sí? Por más que los laterales tiendan al mismo signo de infinito, no. Si el resultado del límite es infinito, el límite no existe, ¿sí? Entonces, en el caso de que alguno de los laterales nos dé infinito o los dos nos den infinito, estamos ante una discontinuidad esencial de segunda especie. ¿Cómo lo vemos a esto en la gráfica? Vamos a tener un salto infinito, ¿bien? O sea, va a haber lo que se llama una asíntota, ¿sí? Asíntota vertical. Vamos a ver en la gráfica dónde se presentan saltos infinitos. En x igual a menos 3. Tengan en cuenta que la gráfica no se corta ahí, la gráfica sigue para arriba, ¿sí? Entonces en x igual a menos 3 nosotros tenemos un salto infinito. Como pueden ver ahí, cuando x tiende a menos 3 por izquierda, la función se acerca a un valor, o sea que el límite lateral izquierdo sí existe, ¿sí? Ahora el lateral derecho se me va a más infinito, por lo tanto no existe. ¿En dónde más se nos presenta una discontinuidad esencial de segunda especie? En x igual a 5. Ambos límites laterales con x tendiendo a 5 tienden a menos infinito, ¿bien? Tengan en cuenta que la gráfica sigue para abajo, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido los tres tipos de discontinuidades que tenemos y cómo lo identifican en la gráfica, ¿bien? Y analíticamente también. Bueno, vamos a ver este ejercicio que los va a ayudar un poco con el ejercicio 3 de la guía de trabajos prácticos, en donde se pide esbozar las gráficas que cumplan con las condiciones que se establecen, ¿bien? En el primer caso nos dicen que tienen que graficar una función que cumpla, que es continua en todos los reales, a excepción de 3, o sea, en 3 no va a ser continua. Y les dicen que va a tener una discontinuidad evitable en 3. ¿Qué significa que en 3 haya una discontinuidad evitable? Que el límite sí va a existir. O sea, ustedes se les puede presentar dos casos. Recuerden que es esbozar una gráfica, o sea que cualquier gráfica que ustedes hagan que cumpla con esto va a estar bien, ¿sí? Lo primero, o sea, ¿qué es lo que pueden hacer? Una gráfica en la cual la función no exista para x igual a 3, pero sí el límite, ¿bien? Que puede ser algo así como lo que ven en pantalla, ¿sí? En x igual a 3 la función no existe, hay un punto vacío, hay un hueco, sin embargo, para cualquier otro valor distinto de 3, la función sí existe, es continua, o sea, no se presenta ningún corte de la gráfica para el resto de los valores, ¿sí? Sino la consideración que ustedes pueden hacer es que
la función sí exista para x igual a 3, el límite sí o sí debe existir si es una discontinuidad evitable, pero en este caso vamos a decir que el valor de la función va a ser distinto al límite. ¿Cómo represento esto gráficamente? Así, bien, ustedes van a tener un puntito vacío y uno lleno, ¿sí? Entonces el puntito lleno es el que les indica a ustedes el valor que toma la función para x igual a 3. Estas dos gráficas que ustedes ven en la pantalla cumplen con la condición que se pide en el ejercicio. Por eso, siempre y cuando el esbozo que ustedes hagan de la gráfica cumpla con lo que se les pide, pueden hacer cualquier gráfica, ¿bien? Bueno, en la segunda condición que se les establece es que la función sea continua en todos los reales a excepción de menos 2. Bien, y les piden que en ese valor, en x igual a menos 2, tenga una discontinuidad esencial de segunda especie. Recordemos, discontinuidad esencial, ¿qué pasa en la discontinuidad esencial? El límite no existe. Y si es de segunda especie, estamos hablando de saltos infinitos, o sea que alguno de los laterales va a ser infinito, o el límite en total va a ser infinito, o los dos laterales van a ser infinitos, ¿bien? Bueno, veamos los distintos casos que ustedes pueden plantear que cumplan estas condiciones. Por ejemplo, en esta gráfica, fíjense, en x igual a menos 2, cuando nos acercamos a menos 2 por izquierda o por derecha, la función se va a más infinito, de modo que los dos límites laterales van a tender a más infinito. Esta gráfica cumple con lo establecido en la condición. Luego tenemos esta otra gráfica que es similar a la anterior, solo que ahora los laterales tienden ambos a menos infinito, ¿bien? Luego tenemos esta tercera gráfica donde la función es continua en todos los reales a excepción de en menos 2, ¿bien? Cuando nos acercamos a menos 2 por izquierda, o sea el límite lateral izquierdo, tiende a menos infinito y el límite lateral derecho tiende a más infinito. En este caso los laterales tienden a infinito pero con distinto signo, ¿bien? Estas tres gráficas que ustedes están viendo en pantalla cumplen con la condición del ejercicio, ¿bien? Entonces tengan en cuenta, es un esbozo, siempre y cuando cumpla con lo que se les pide, está bien. En este caso, bueno, va a ser al revés que el anterior, ¿sí? Luego tenemos este otro caso donde solo uno de los límites laterales tiende a infinito y el otro tiende a un valor finito, pero ya como uno de los dos tiende a infinito, estamos ante una discontinuidad esencial de segunda especie, ¿bien? Y bueno, este sería el caso contrario del cualquier esbozo de gráfica que ustedes hagan que cumpla con lo que se les pide, está bien, ¿sí? La idea de esta demostración es que fíjense en que acá les presenté 6 gráficos distintos que cumplen la misma condición, ¿sí? Discontinuidad esencial de segunda especie en x igual a menos 2 y el resto de los valores. Bueno, veamos el último caso donde se pide que ustedes esbocen la gráfica de una función que sea continua en todos los reales excepto en x igual a 5, en donde deberá presentar una discontinuidad esencial de primera especie, ¿bien? Nuevamente estamos ante una discontinuidad esencial. ¿Qué pasaba en la discontinuidad esencial? El límite no existe, ¿bien? Pero si es de primera especie, significa que los laterales sí van a existir, pero van a ser distintos entre sí. Entonces, ¿qué gráfica podemos plantear? Tenemos una gráfica donde va a haber un salto finito, ¿sí? O sea, cuando nos acercamos a 5 por izquierda, la función tiende a un valor distinto que si nos acercamos a 5 por derecha. Este es un ejemplo, pero tienen infinidades de ejemplos para esbozar ustedes la gráfica. A continuación vamos a trabajar en ejercicios en donde se pretende que ustedes analicen la continuidad de una función, ¿bien? Como así también encuentren los valores, los puntos donde se presentan discontinuidades y las clasifiquen a las mismas, ¿bien? Todo esto va a ser de forma analítica. Vamos a trabajar en estas 7 funciones que ustedes ven en pantalla, ¿bien?
Bueno, empecemos por la primera función donde tienen f de x igual a x sobre x al cubo menos x. Bien, cuando nosotros vamos a analizar la continuidad de una función, lo primero que vamos a hacer es sacar el dominio de la función, ¿sí? Estamos ante una función racional, de modo que para determinar el dominio de la misma, debemos asegurar que el denominador de la función sea distinto de 0. Bien, de modo que x al cubo menos x deberá ser distinto de 0. Bien, bueno, tenemos acá entonces que x deberá ser distinto de 0, de menos 1 y de 1. Bien, recuerden acá, saco factor común x, me queda x por x cuadrado menos 1 distinto de 0. Tienen un producto. ¿Cuándo va a ser 0 ese producto? Cuando el primer término, que es x, sea 0, o cuando el segundo término, que es x cuadrado menos 1, sea 0. Entonces de ahí ustedes sacan los valores que les anulan el denominador. Bien, de modo que esta función va a estar definida para todos los reales a excepción del menos 1, el 0 y el 1. Por lo cual el dominio de la función van a ser dichos valores. Bien, los reales menos el menos 1, 0 y 1. Bueno, una vez que hemos determinado el dominio de la función, nosotros podemos asegurar que esta función no es continua ni en menos 1, ni en 0, ni en 1. Bien, ahora tenemos que ver cuál es el tipo de discontinuidad que está presentando en estos valores. Bien, lo que nosotros sabemos hasta ahora es que la función no existe para dichos valores, de modo que la primera condición de continuidad ya no se cumple. Pero para ver el tipo de discontinuidad que presenta, debemos estudiar el límite, ¿sí? Entonces, vamos primero para x igual a 0. Estudio el límite con x tendiendo a x0 de la función. Fíjense en que les está quedando una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿sí? Recuerden cómo salvábamos este tipo de indeterminación, si no, los invito a que busquen el video donde se plantea este caso, ¿bien? Sacamos factor común x, bien, o sea, factorizamos numerador y denominador, simplificamos y nos está quedando el límite con x tendiendo a 0 de 1 sobre x cuadrado menos 1, bien. Bueno, cuando yo reemplace el 0 en x cuadrado, les queda que el resultado de este límite es menos 1, de modo que el límite sí existe en 0 y vale menos 1, ¿bien? Entonces, si la función no está definida en 0, o sea, no existe f de 0, pero sí existe el límite, ¿ante qué tipo de discontinuidad estaríamos? Bien, recuerden que teníamos la evitable y la esencial, ¿bien? En la evitable sí o sí debe existir el límite, en la esencial no existe el límite y después vemos cada caso de la esencial. Entonces, en este caso, como el límite existe, estamos ante una discontinuidad evitable en x igual a 0, ¿bien? Haremos ahora el mismo planteo para x igual a menos 1. Estudiamos el límite con x tendiendo a menos 1 de la función, ¿sí? De menos 1, de 1 sobre x cuadrado menos 1, ¿sí? Lo vamos a usar ya factorizado para no volver a hacer lo mismo, ¿sí? Aparte así nos queda más sencillo. Bueno, cuando evaluamos el límite con x tendiendo a menos 1, ¿qué pasa? Fíjense, si yo reemplazo el menos 1 en x, me queda menos 1 al cuadrado, es 1, menos 1, 0 en el denominador, 1 arriba, esto va a ser infinito. Ahora, cuando a ustedes en un límite les da como resultado infinito, no sabemos el signo que tiene hasta que nosotros no planteemos los límites laterales. Entonces, importantísimo, siempre que a ustedes les quede como resultado infinito en un límite, me voy a estudiar los límites laterales, ¿bien? Porque recordemos que si bien estamos reemplazando el menos 1 en x, no es eso lo que nosotros estamos viendo, sino valores cercanos a menos 1 por izquierda y por derecha. Bueno, entonces planteamos el límite con x tendiendo a menos 1 por izquierda, o sea, veamos acá en la recta real, nos vamos a acercar a menos 1 tanto como se pueda sin tocarlo por izquierda, ¿sí? Fíjense en que puede ser el menos 1, menos 1,00001, ¿sí? Sería por izquierda. Cuando yo lo reemplazo en x cuadrado,
fíjense en ustedes que les va a quedar un número mayor a 1, ¿sí? De modo que va a prevalecer el signo de x cuadrado, ¿bien? Entonces, en el denominador a ustedes les va a quedar un signo positivo. Por lo tanto, tenemos 1 sobre un número cercano a 0 positivo y el resultado de este límite va a ser más infinito. Si ustedes no ponen los signos, chicos, el ejercicio va a estar incompleto. Por eso, importantísimo, siempre que el resultado del límite les dé infinito, planteen los límites laterales, ¿sí? Bueno, vamos ahora a estudiar el límite con x tendiendo a menos 1, ahora por derecha. Me voy a acercar a menos 1 tanto como se pueda por valores mayores o por derecha. Por ejemplo, sería tomar un número como el menos 0,9999. Bien, cuando yo reemplazo ese número en x cuadrado, a ustedes les queda que el valor que toma x cuadrado va a ser menor que 1. De modo que va a prevalecer el signo de menos 1, quedando en el denominador un número negativo. 1 dividido un número cercano a 0 negativo, eso va a ser menos infinito, ¿bien? En síntesis, o sea, nosotros hacemos esto para que el ejercicio quede completo, pero ustedes ya al saber que el resultado del límite es infinito, bueno, por izquierda en este caso es más infinito, por derecha menos infinito, a ustedes les dan los dos laterales números infinitos, de modo que el límite no existe, bien, y como va a haber un salto infinito, estamos ante una discontinuidad esencial de segunda especie. En x igual a menos 1, bien, no se olviden de poner todo esto. Bueno, al igual que hemos trabajado anteriormente, vamos a hacer el análisis del límite para x igual a 1. Recordemos que en 1 también teníamos discontinuidad y tenemos que ver el tipo de discontinuidad que se está presentando. Para eso planteo límite con x tendiendo a 1 de 1 sobre x cuadrado menos 1, ¿bien? Bueno, como ustedes ven, cuando yo reemplazo el 1 en x, me está quedando 1 sobre 0, que esto va a ser infinito, ¿bien? Siempre que el límite da infinito, debo estudiar los límites laterales, de modo que el límite con x tendiendo a 1 por izquierda, si yo me acerco a 1 por izquierda, va a prevalecer el signo de menos 1 en el denominador, ¿bien? Recuerden que ahora es 1 positivo, ¿sí? Ustedes si quieren pueden hacer la gráfica en la recta real para que se den cuenta. Pero un número muy cercano a 1 por izquierda es, por ejemplo, 0,9999, ¿bien? Cuando lo reemplazo en x cuadrado me termina quedando que menos 1 es mayor. De modo que el denominador me queda negativo y el resultado va a ser menos infinito. Luego estudio el límite con x tendiendo a 1 por derecha, haciendo el mismo análisis, me queda un resultado más infinito, ¿bien? Bueno, como los dos laterales, en este caso, bueno, tenemos el lateral izquierdo me da menos infinito y el derecho más infinito, estamos ante una discontinuidad esencial de segunda especie. Aclaración, si uno de los laterales me hubiese dado un número y el otro infinito, también es esencial de segunda especie, ¿bien? Si los dos me hubieran dado el mismo signo de infinito, también es una discontinuidad esencial de segunda especie, ¿sí? Aclaración para que no queden esas dudas que a veces quedan ahí en el aire, ¿sí? Bueno, entonces estamos, conclusión, ante una discontinuidad esencial de segunda especie. Por lo tanto, la función en cuestión es discontinua en x igual a menos 1 y 1, presentando discontinuidad esencial de segunda especie. Y también es discontinua en 0, presentando una discontinuidad evitable. Vamos a trabajar ahora en el ejercicio 2, bien, donde tenemos la función f de x, que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 4x menos 1, ¿sí? Bueno, determinamos en primera instancia el dominio de la función, ¿sí? Tenemos la raíz cuadrada de 4x menos 1 en el denominador, de modo que es una raíz de índice par, lo que está dentro debe ser positivo y tampoco puede ser 0 porque está en el denominador. De modo que planteamos que 4x menos 1 va a ser mayor a 0, ¿bien? Resolviendo esta desigualdad obtenemos que x deberá ser mayor que un cuarto. De modo que el dominio de la función será desde el intervalo abierto un cuarto a más infinito, ¿sí?
Bueno, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Dónde vamos a estudiar la discontinuidad de la función? Tengan en cuenta que tiene que ser un valor en donde el entorno de ese valor esté dentro del dominio para hacer el análisis. Entonces, fíjense en que en un entorno por derecha a 1/4 está dentro del dominio de la función. Por lo tanto, deberíamos estudiar la continuidad de la función en 1/4 por derecha, ¿sí? ¿Por qué por derecha? Porque va de 1/4 a más infinito. Entonces, los valores muy cercanos a 1/4 por derecha sí están en el dominio de la función y ahí deberemos ver qué pasa con la continuidad, ¿sí? Bueno, ya sabemos que la función no está definida para 1/4, de modo que la primera condición de continuidad ya no la cumple. Pero para ver qué tipo de discontinuidad presenta, vamos a estudiar el límite con x tendiendo a 1/4 por derecha, ¿sí? Porque solamente a mí me importa ver qué está pasando por derecha de acuerdo al dominio que tiene la función. Bueno, al estudiar, ¿qué es lo que nos está quedando? Cuando en x reemplazo 1/4, me queda 4 por 1/4, que va a ser 1, un poco mayor que 1 porque es 1/4 por derecha, de modo que la raíz me va a quedar 0 positivo, o sea, un valor cercano a 0 positivo, ¿bien? Tenemos 1 sobre un valor cercano a 0 positivo, el resultado va a ser más infinito, de modo que el límite no existe, y no existe porque su resultado es infinito, por lo tanto estamos ante una discontinuidad esencial de segunda especie en x igual a 1/4 por derecha, ¿sí? Aclaren eso, porque en este caso nosotros estamos viendo continuidad lateral, estamos viendo qué pasa con la continuidad en 1/4 por derecha. Por izquierda la función no está definida, no podemos ver, ¿sí? Bueno, veamos ahora este ejercicio donde se presenta la función f de x, que es igual a x cuadrado menos 9 sobre x más 3 menos 1 sobre x, ¿bien? Bueno, nuevamente determinamos el dominio de la función. Como está a simple vista ustedes pueden ver, la función no va a estar definida para menos 3 y 0, que son los valores que anulan los denominadores, ¿bien? Bueno, entonces vamos a evaluar la continuidad de la función en dichos valores. En sí, ya sabemos que la función no es continua en menos 3 y 0 porque no está definida para esos valores, pero vamos a estudiar el límite para ver qué tipo de discontinuidad se está presentando, ¿sí? Antes que nada, vamos a acomodar la función, ¿sí? Voy a hacer esta resta de fracciones. Acomodando, a nosotros nos queda la función racional x cuadrado menos 3x menos 1 sobre x, ¿bien? Por eso es la importancia de determinar el dominio antes que nada. Antes de operar en nada, ustedes siempre tienen que restringir y determinar ahí el dominio. Porque fíjense en que como el x más 3 se simplificó, ya no me está anulando el denominador. Sin embargo, estuvo en algún momento en el denominador, por lo cual x no puede ser menos 3, ¿sí? Siempre se saca el dominio, se restringe al comienzo. Después pueden operar y hacer lo que sea necesario para poder trabajar, ¿sí? Bueno, acomodando la función, entonces nos quedó esta racional. Vamos a evaluar el límite en x igual a menos 3 y 0 para ver el tipo de discontinuidad. En x igual a menos 3 planteo límite con x tendiendo a menos 3 de x cuadrado menos 3x menos 1 sobre x, ¿bien? Bueno, cuando evaluamos podemos ver que el numerador tiende a 17 y el denominador tiende a menos 3, de modo que el límite sí existe y su valor es menos 17 tercios. Siempre que el límite exista, vamos a estar ante una discontinuidad evitable, ¿bien? De modo que la función va a presentar una discontinuidad evitable en x igual a menos 3. Bueno, vamos a hacer ahora el mismo análisis para x igual a 0. Planteamos el límite con x tendiendo a 0 de x cuadrado menos 3x menos 1 sobre x, ¿bien? Cuando hacemos esto, nosotros podemos ver que nos está quedando menos 1 sobre 0, que esto es infinito, pero no sé el signo. Siempre que el límite me dé infinito, planteo límites laterales. Planteamos límite lateral izquierdo, cuando x tiende a 0 por izquierda,
y me queda, a ver, menos 1 en el numerador y en el denominador, como tiende a 0 por izquierda va a ser negativo, me queda también negativo en el denominador. Por lo tanto, el resultado va a ser más infinito, ¿bien? Cuando planteamos límite con x tendiendo a 0 por derecha, en el numerador tenemos negativo, en el denominador positivo, me queda menos infinito, ¿sí? Esto es para que el ejercicio quede completo. En conclusión, nosotros ya al saber que el límite da infinito sin saber el signo, podemos asegurar que estamos ante una discontinuidad esencial de segunda especie en x igual a 0, ¿bien? Pero si no hacen los laterales, el ejercicio se les va a tomar que está incompleto. Veamos ahora este ejercicio donde se presenta la función f de x, que es igual al logaritmo del valor absoluto de 3x menos 1, ¿bien? Como hemos venido trabajando, siempre en primera instancia determino el dominio de la función. En la función logaritmo, ¿qué debía pasar para determinar el dominio? ¿Cómo debía ser el argumento? Mayor a 0, ¿bien? Bueno, en este caso el argumento tiene un valor absoluto. Esto significa que independientemente del valor que tome x, siempre va a ser mayor que 0. Ahora, este valor absoluto no nos asegura que el argumento sea 0. Por lo tanto, tenemos que evitar de que ese argumento se nos vaya a hacer 0. De modo que vamos a plantear que el 3x menos 1 sea distinto de 0 y de acá sacamos que x no puede ser un tercio, ¿sí? Recuerden que si el argumento del logaritmo es 0, no existe el logaritmo, por lo tanto, el 1/3 no puede estar en el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función serán los reales menos el 1/3. Bueno, ¿dónde vamos a evaluar qué tipo de discontinuidad presenta? O sea, nosotros estamos seguros de que esta función no es continua en 1/3 porque no está definida para x igual a 1/3. Ahora, no sabemos qué tipo de discontinuidad presenta. Por lo tanto, evaluamos el límite con x tendiendo a 1/3, ¿bien? Cuando x tiende a 1/3, fíjense en que a ustedes les queda 0 en el argumento, ¿sí? Pero como tiene un valor absoluto, va a ser un valor cercano a 0 siempre positivo. De modo que, ¿a qué valor tiende el logaritmo cuando su argumento tiende a 0 por derecha o valor cercano a 0 positivo? Y a eso lo sacan de la gráfica, así que ya la deberían saber. Saben que el resultado de este límite va a ser menos infinito, ¿bien? Conclusión, el límite no existe. Y los laterales tampoco, de modo que estamos ante una discontinuidad esencial de segunda especie en x igual a 1/3. Vamos a trabajar ahora en esta función, que es una función radical de índice par. Bien, tenemos f de x igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, ¿bien? En primera instancia, al igual que en los casos anteriores, determinamos el dominio de la función. Como es una raíz de índice par, el radicando, o sea, lo que está dentro de la raíz, deberá ser mayor o igual que 0. Bien, resolviendo la desigualdad, obtenemos que x va a estar comprendido entre menos 2 y 2. De modo que el dominio de la función será el intervalo cerrado menos 2, 2. Bien, bueno, ahora, ¿dónde vamos a evaluar la continuidad? Nosotros sabemos que la función sí está definida para menos 2 y 2. Es un intervalo cerrado, de modo que son valores que están en el dominio de la función. Por ende, la primera condición de continuidad sí se está cumpliendo. Ahora lo que nosotros deberemos hacer es evaluar el límite con x tendiendo a menos 2 por derecha y el límite con x tendiendo a 2 por izquierda. ¿Por qué? Porque fíjense en que un entorno cercano a menos 2 por derecha está dentro del dominio y un entorno por izquierda a 2 también está en el dominio y debemos ver si la función es continua, ¿sí? Entonces planteamos dichos límites y obtenemos que los límites existen y valen 0 igual que el valor que toma la función. De modo que la función será continua en su dominio, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora este caso donde se nos presenta una función en ramas.
Vamos a determinar en primera instancia el dominio. Para ello me voy a fijar la primera rama es la función 2 a la x, ¿bien? La función exponencial 2 a la x tiene como dominio los reales, ¿bien? Pero como la primera rama está definida solo para valores de x menores a 0, nosotros vamos a decir que el dominio 1, o sea, el de la primera rama va a ser de menos infinito a 0 abierto, ¿sí? Recuerden que para sacar el dominio de una función en ramas, vamos a obtener los dominios de cada rama y luego vamos a armar la unión, ¿sí? Bueno, del mismo modo me voy a la segunda rama, que en la segunda rama la función es x cuadrado, definida para los reales, pero como esa rama solamente va a estar definida para todos los valores de x comprendidos entre 0 y 1, tomándolos a los dos, el dominio 2 va a ser el intervalo cerrado 0, 1, ¿bien? Vamos a determinar el dominio 3. La función 3 es la función 2 menos x, una función lineal, definida para los reales, de modo que el dominio 3 será el determinado por la condición que va de 1 a más infinito. Bueno, como tenemos ahora los tres dominios, obtenemos la unión de los tres para determinar el dominio de la función, que serán los reales, porque fíjense en que el 0 no está contenido en el dominio 1 y sin embargo sí está en el dominio 2, por lo tanto sí estaría en la unión. El 1 no está contenido en el dominio 3, pero sí en el dominio 2, por lo tanto sí va a aparecer en la unión. De modo que el dominio de esta función son los reales, ¿bien? Ahora, a diferencia de las otras funciones, cuando nosotros estamos ante una función en ramas, por más que el 0 y el 1 estén en el dominio de la función, en esos valores se puede presentar discontinuidad. ¿Por qué? Fíjense en de que cuando pasamos, en 0 hay un cambio en la forma de la función, ¿sí? Y lo mismo en 1, se presenta un cambio en la forma de la función. Eso quiere decir que puede llegar a haber un salto, una asíntota, entonces tenemos que evaluar la continuidad de la función en dichos valores. Sabemos que la primera condición de continuidad sí se cumple porque ambos valores están en el dominio de la función, pero hay que ver qué pasa con el límite. Vamos a estudiar el límite, vamos a trabajar primero para x igual a 0, ¿bien? Entonces, estudiamos el límite con x tendiendo a 0 de la función. Ahora, como la función toma una forma para cuando x tiende a 0 por izquierda distinta que para cuando x tiende a 0 por derecha, debo plantear límites laterales. Cuando x tiende a 0 por izquierda, la función toma la forma 2 a la x. Recordemos, decir que x tiende a 0 por izquierda significa decir valores muy cercanos a 0 menores, ¿bien? O sea que entrarían en la primera rama. El resultado de este límite me va a quedar 2 a la 0, que es igual a 1, ¿bien? Bueno, vamos a estudiar ahora el límite con x tendiendo a 0 por derecha, que entraría en la segunda rama, x cuadrado. El resultado de este límite es 0. Bueno, el límite lateral izquierdo vale 1, el derecho vale 0. Por lo tanto, ¿qué podemos decir acerca del límite? El límite con x tendiendo a 0 de la función no existe, ya que sus laterales son distintos entre sí. Sin embargo, los límites laterales sí existen. Estamos ante un salto finito, ¿bien? Conclusión, la función presenta discontinuidad esencial de primera especie en x igual a 0, ¿bien? Es el primer caso, fíjense, en donde se nos está presentando una discontinuidad esencial de primera especie. Para que vean la diferencia, los límites laterales existen, pero son distintos entre sí, y esa es la razón por la que no existe el límite. Vamos a hacer ahora el mismo planteo para x tendiendo a 1. Planteamos límites con x tendiendo a 1 por izquierda y entraría en la segunda rama. Recuerden, x tiende a 1 por izquierda significa que x toma valores cercanos a 1, pero menores, o sea que están contemplados en la rama x cuadrado, ¿bien? Cuando evaluamos el límite me queda 1 cuadrado, que eso va a ser 1, ¿sí? Bueno, planteamos el límite con x tendiendo a 1 por derecha, entraríamos por la tercera rama, que es 2 menos x.
Cuando evalúo el límite me queda 2 menos 1 y esto será igual a 1. Bueno, como podemos ver, los límites laterales existen y son iguales entre sí, y también el límite igual al valor de la función en 1, de modo que la función es continua en 1, ¿sí? Solamente para esta función f de x se nos está presentando discontinuidad en x igual a 0 y es una discontinuidad esencial de primera especie. Bueno, vamos a ver este caso donde tenemos otra función en rama que se define como valor absoluto de x menos 4 para todos los x distintos de 2 y vale 1 para x igual a 2. Determinemos el dominio. Bien, para determinar el dominio me voy a fijar la primera rama es el valor absoluto de x menos 4. Cualquier número que yo reemplace en x voy a poder calcular. De modo que el valor absoluto de x menos 4, si no estaría la condición, estaría definido para los reales. Pero como acá en la condición me dice que voy a entrar por esa rama para los x distintos de 2, el dominio serían los reales menos el 2 de la primera rama. Y de la segunda rama, el dominio es el 2 solito. Armando la unión de los dos dominios, tenemos que el dominio serían los reales, ¿bien? Bueno, ahora, ¿qué pasa en x igual a 2? Si bien el dominio son los reales, cuando yo voy a ver qué está ocurriendo en x igual a 2, hay un cambio, ¿sí? En la rama. O sea, la función para x igual a 2 vale 1. Sin embargo, si yo quiero estudiar el límite con x tendiendo a 1, no entraría por esa rama, entraría por la otra. De modo que puede presentarse una discontinuidad. ¿Bien? Vamos a hacer el estudio de continuidad en x igual a 2. Voy a ver las tres condiciones. Primera condición de continuidad, debe existir f de 2 y sí existe y vale 1. ¿Cómo lo calculo? Por la segunda rama. Cuando yo calculo f de 2 me estoy fijando cuánto vale la función cuando x vale exactamente igual a 2 y como la rama me dice que cuando x vale 2 la función vale 1. ¿Bien? Segunda condición de continuidad. El límite con x tendiendo a 2 de f de x. Bien, debe existir. ¿Con qué rama voy a calcular el límite? Cuando yo estoy calculando el límite, estoy viendo qué pasa con valores muy cercanos a 2 sin llegar a ser nunca el 2. Bien, de modo que entraría por la primera rama. Bien, entonces el límite con x tendiendo a 2 de f de x va a ser igual al límite con x tendiendo a 2 del valor absoluto de x menos 4. Cuando evaluamos me queda el valor absoluto de 2 menos 4, o sea, el valor absoluto de menos 2 que es 2. De modo que el límite sí existe y su valor es 2. ¿Bien? Entonces, ¿la función es continua? Existe el valor de la función para 2, vale 1. Existe el límite con x tendiendo a 2 de f de x y su valor es 2. Pero no podemos asegurar que sea continua, porque hay una tercera condición. La tercera condición nos dice que el valor de la función debe ser igual al límite, algo que en este ejercicio no se está cumpliendo, ¿bien? Fíjense en que f de 2 vale 1 y el límite vale 2. Son distintos entre sí. Conclusión, la función no es continua en x igual a 2 y la discontinuidad que está presentando es evitable. ¿Por qué? Porque el límite existe. Recuerden, siempre que exista el límite, la discontinuidad que va a presentar la función va a ser evitable. ¿Bien? Con esto daríamos por concluida la clase 1 de continuidad de asíntotas y vamos a hacer ahora un breve resumen de lo que vamos a ver la próxima clase, que la estaré subiendo en el transcurso de estos días. Bien, vamos a estudiar las discontinuidades en funciones trigonométricas, como es el caso de la tangente o la secante. Voy a elegir alguna para que ustedes más o menos se guíen. Vamos a trabajar con una y bueno, ustedes después van a ver, van a practicar, ¿sí? con otros ejemplos, ¿bien? Bueno, después vamos a ver las propiedades de las funciones continuas, lo cual les permitirá a ustedes trabajar en el ejercicio 5 de la guía de trabajos prácticos, ¿bien?
las propiedades de que si una función es si dos funciones son continuas, la suma, la resta también va a ser continua y en fin, ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Luego vamos a hacer el estudio de asíntotas, que con esto ustedes van a poder trabajar en el ejercicio 6 y 7 de la guía de trabajos prácticos, ¿bien? Igualmente, el 8 y el 9 son ejercicios de aplicación de los anteriores, ¿bien? Así que con la próxima clase ustedes van a poder avanzar hasta el ejercicio 9, ¿bien? Bueno, chicos, les agradezco muchísimo por su tiempo. Ya saben, cualquier duda, están los grupos de WhatsApp, los foros, estamos a su disposición para eso, o la pueden dejar acá en un cuestionario. Estaría bueno de que se suscriban, así se enteran del material que voy subiendo, ¿sí? Les agradezco por su tiempo, que tengan muy buen